Continuando con el paso 4, 5 y 6 de la explicación. Bueno, el 4 el 4 es fácil, es suma y resta de lo que explicamos básicamente antes. O sea, es decir, en vez de darle números sueltos como para que deriven un número solo, les van a dar todo un conjunto. Es decir, le van a dar varios números que tengan distintas con distintas x. Es decir, que una esté elevada, como ven acá, x con x a la 3, otra con x a la 2 y otra, por ejemplo, en este caso, sin x. Entonces acá básicamente lo que tienen que hacer es derivar y resolver. Bueno, van a derivar el 5x3, bueno, el 3 que es el exponente va a pasar multiplicando con el 5 y al 3 se le va a restar 1 porque se derivó. El 1 medio van a hacer exactamente lo mismo, el 2 va a pasar multiplicando con el 1 medio, como ven acá, 2 arriba, 2 abajo se simplifica, queda 1, este 1 que no pueden ponerlo, no cambia nada, es lo mismo, pero si ponen la x sola es más fácil en algún punto. Y bueno, y al exponente 2 menos 1, la x queda en 1, tampoco se le pone cuando está elevado a la 1, así que tampoco, pero acá entre comillas sería 1x1. Y 5, que es un número entero, como dije en el video anterior al principio, cuando derivan un número entero, una función constante, va a ser 0 siempre. Entonces les va a quedar 5 por 3, 15, x3 menos 1, x a la 2, menos x, o sea, 1x elevado a la 1, es lo mismo que decir 15x al cuadrado menos x. Esa es rápida y es fácil y no es muy complejo sumar y restar. Lo más divertido viene ahora, porque viene la multiplicación y la división. En la multiplicación se les van a presentar casos donde les van a dar dos, por lo menos, o sea, le van a dar dos valores, o sea, dos funciones, fx y gx. Y para poder resolver el fx por en este caso gx, que son manera de llamar a dos variables, cuando lo deriven, lo van a derivar de esta manera. Van a agarrar y entre comillas, lo van a mirar en dos términos, que los va a separar el más. Por un lado, van a solo derivar el fx y el g lo x lo va a quedar igual y se van a multiplicar. Se va a sumar entre ambas partes. Y la otra queda fx igual por gx, que sí se deriva. Entonces, si vamos a este ejemplo, donde tenemos que fx vale 3,3 x elevado a la 5 y gx es 8x, ante esta situación, o sea, es decir, se va a querer derivar la multiplicación entre 3x5 y 8x, van a tener que hacerlo de la siguiente manera. El 5 pasa multiplicando abajo con el 3 y al 5 se le resta 1, queda 3 por 5, 15, x4 por 8x, que el 8x queda igual, más, que en este caso es muy importante, o sea, no es ningún otro signo que más, 3x5, que como habíamos dicho de este lado quedaba igual, por 8, que como habíamos explicado en el primer video, cuando hay que pasar de lineal, o sea, cuando la x está elevado a la 1, nada más se borra la x y queda el mismo número. Entonces resolvemos estas multiplicaciones, nos quedan estos valores y estos valores sumamos, nos queda este valor. Y pasamos a la división. La división tal vez sea el más complejo porque es tal vez el más largo, el más pesado. Se les puede presentar así, de esta manera, o se les puede presentar un valor sobre el otro, es lo mismo. Y va a ser muy similar arriba, es decir, vamos a tener dos partes. En una se va a derivar solo el fx y el gx va a quedar igual. Es resta entre los dos, no es más suma solo es en multiplicación, en división es resta. En la segunda parte tenemos fx que queda igual y g que se va a derivar, y le vamos a agregar la división a todo ese término, a toda esta gran resta, gx elevado al cuadrado. Entonces, retomando con los mismos valores el ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer paso. Vamos a derivar fx, que fx es 3x5, va a quedar como 15x4 por 8x, que 8x no se toca, menos, siempre es menos, acuérdense, 3x5, que como dijimos antes no se toca, por la derivada de 8x, que bueno, es 1 por 8, x 1 menos 1, entonces nos va a quedar como 8 solo. Y acá abajo lo vamos a dividir todo eso por gx al cuadrado. Gx es 8x, todo eso al cuadrado nos va a quedar como 8 por 8 64, x por x, x al cuadrado. Y eso obviamente lo van a seguir resolviendo hasta llegar hasta donde pueden. Yo lo dejé ahí porque es lo mínimo para que se pueda entender y ver. Pero bueno, van a resolver el 15x4 por 8x menos 3x5 por 8 sobre 64 y van a llegar hasta donde más puedan. Y ahí terminó el ejercicio.